Hay gente que está muy aferrada a sus ideas fijas, ¿no, Horacio? Sí, así es. Una de ellas es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y su idea fija es un aumento de suma fija para todas las categorías salariales de trabajadores privados formales. Y esto ocurre simultáneamente con la decisión judicial de acorralarla, con una multiplicidad de fallos adversos, que incluye desde causas penales en contra de ella hasta la composición del Consejo de la Magistratura, y que se va a intensificar en la semana que comienza. Esto lo hemos dicho la semana pasada y hemos enumerado las causas. Mañana va a volver a hablar el fiscal Diego Luciani en la causa de vialidad, donde no hay una sola prueba contra Cristina, pero hay una acumulación de adjetivos que tratan de implicarla en delitos que no solo no cometió, sino que no pudo haber cometido, porque estaba a una distancia de los hechos que hacía absolutamente imposible que ella tuviera alguna responsabilidad. Estaba a 13 cuadros de organigrama de distancia de donde se tomaban las decisiones. Y al mismo tiempo, en lo que estamos viviendo con mucha ansiedad es el aumento de los precios de bienes de consumo masivo, como alimentos, bebidas y artículos de limpieza, que están creciendo, y este es un dato muy importante, por encima de sus costos de producción y por encima incluso del índice general de inflación. Y esto se traduce en un incremento en las utilidades de las empresas con mayor grado de concentración en los mercados y en una caída en la participación de todos los trabajadores en el ingreso. Bueno, esta es la puja distributiva al palo que reconoció hasta el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, al defender el presupuesto en el Congreso. Él dijo que la inflación es impulsada por las excesivas ganancias patronales. Esto me parece que explica el camino elegido por el ministro de Economía, Sergio Massa, para desacelerar la inflación mediante acuerdos con empresas líderes para que de aquí a marzo los precios no crezcan más del 4% mensual. Que esto vaya a cumplirse es la gran duda, y va a depender de la efectividad de las zanahorias que se ofrecen y de los palos blandidos para castigar a quienes no hagan su parte. Salarios e inflación son las incógnitas de esta ecuación. Y la verdad es que yo me abstengo de formular vaticinios, no lo sé, veremos. Ahora, el presidente Alberto Fernández ha declarado su preocupación por este descontrol que impide cumplir con el propósito tantas veces declarado de que el salario recupere posiciones. Y eso no está ocurriendo, salvo en muy contados sectores hiperrentables y donde las organizaciones sindicales son muy fuertes, como el caso de bancarios y aceiteros, que son dos actividades con elevado nivel de formalidad y en relación de dependencia. En cambio, la caída es mucho más profunda entre quienes sobreviven con tareas precarias o con empleo en alguna de las administraciones estatales. Cristina, digamos, se inclina por el aumento de suma fija porque desde principios del año pasado el promedio de los salarios privados registrados tuvo mejor desempeño que la mediana. Esto hay que explicarlo porque no es el promedio. Y no, nadie sabe qué es la mediana y cuál es la diferencia entre el promedio y la mediana. El promedio es el promedio, es decir, vos tomás todo un universo, ves cuánto gana cada uno y sacás un promedio. Ahora, esa es la trampa de la estadística, ¿no? Digo, el famoso cuento de si vos te comés 2 bifes y yo no como ninguno, el promedio es que cada uno comió un bife. La mediana, en cambio, es el punto de una población, el punto medio, es decir, debajo está
la mitad inferior y encima está la mitad superior. La mediana es el techo en el caso de los salarios, el techo hay que romper, es decir, es el máximo que ganan los que menos ganan. ¿Y a qué obedece que la mediana sea más baja que el promedio? A la menor capacidad de negociación de los salarios más bajos del sector privado en un régimen de alta inflación. La suma fija mejoraría proporcionalmente más de la mediana hacia abajo. Como dijo Cristina en el Congreso Metalúrgico, la suma fija no es alternativa, sino complementaria a la negociación con los patrones. La suma fija recuperaría el nivel perdido y las paritarias mantendrían el poder adquisitivo ante la escalada inflacionaria una vez otorgada la suma fija. Se ha intentado presentarlo como excluyente, como alternativo, suma fija o paritaria. Digamos, ese es el discurso de la CGT, por ejemplo. Y Cristina ha dicho una y mil veces que no es así. Además las paritarias son por ley, o sea, nunca algo que se hace en un momento específico podría venir a destrozar una estructura legislativa. Exactamente. Bueno, el Centro de Economía Política, CEPA, hizo un ejercicio de cuantificación del qué efecto tendría el aumento de suma fija, con una serie de gráficos muy didácticos que están en mi nota de hoy en el cohete, y que plantea que si el aumento de suma fija fuera de 25 lucas, permitiría superar el poder adquisitivo que dejó Macri en 2019. Epa. Y si fuera de 46.500, mejoraría más del 30% del salario real y equipararía el poder de compra con el que se fue Cristina en diciembre de 2015. Ciencia ficción. Bueno, podríamos volver a fines del 2015. Dios mío. Bueno, ese es el único caso en la ¿Dónde historia. hay que firmar? Es el único caso en la historia de un gobierno que fue despedido por una multitud entusiasta el último día de su mandato. En general, las grandes movilizaciones son cuando un gobierno llega, no cuando se va. Cuando se va, con suerte no hay piedras. ¿Y qué plaza? Todo el mundo, al menos alrededor mío, todos llorábamos. No, sí, bueno, pero además digo, hasta las 4 de la mañana las calles del centro estuvieron llenas de gente que daban vuelta de un lado para el otro. Nadie se quería ir. Es decir, nadie quería que terminara. Claro, nadie se quería gobierno. Ir de ese gobierno, claro, no de esa plaza. Claro. Bueno, si se produjera este aumento, sería un reparto más equitativo de las ganancias de productividad que las empresas obtuvieron por cada puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque la producción creció con costo laboral más bajo. Digo, el fenómeno acentuado bajo el actual gobierno es una baja sensible del desempleo, pero con remuneraciones que no permiten superar la línea de la pobreza. Bueno, esta discordancia es un dato central a tener en cuenta, porque digo, a menudo es difícil entender qué pasa entre Alberto y Cristina, por qué están tan enfrentados en la interpretación de las cosas. Digo, es un problema de personalidad, no se quieren, digo, vos lees, hay todo tipo de interpretaciones psicológicas, personales, y no. Es decir, las posiciones de Alberto y de Cristina tienen que ver con esto. Porque Alberto señala los índices de crecimiento de la producción y el empleo, está orgulloso de eso. Y dice que por tercer año consecutivo, que esto es la primera vez que ocurre en no sé cuántos años. Y es verdad. Claro, es cierto. Y es verdad. En cambio, Cristina ve que eso va acompañado por una distribución totalmente regresiva que no permite superar la línea de la pobreza a demasiada gente y prevé las consecuencias electorales. Si esto es así, nos van a
nos van a cagar a patadas en las urnas. ¿Qué es lo que, digamos, ella ya lo dijo desde hace mucho, el año pasado, y se cumplió lo que ella decía? Ahora, otra cosa que dice Cepa es que ese aumento no afectaría la actividad de las empresas, porque tanto las ventas como las ganancias que han tenido este año las empresas fueron extraordinarias. Y hay cuadros que lo demuestran. Ahora, esta afirmación es indiscutible si hablamos de la cúpula patronal. El INDEC, digamos, tiene dentro de sus muchas tareas un relevamiento que se llama Encuesta Nacional a Grandes Empresas, que incluye a las 500 primeras. Pero, si es indiscutible para las 500 primeras, no es tan evidente para el conjunto de la economía. Y en especial para las empresas medianas y chicas. Nosotros tenemos un columnista que se llama Enrique Aschieri, que es docente de la Universidad Nacional de Moreno. Y me encanta cómo lo definís. Sí, yo le digo, Enrique, vos sos el último pelo del bigote de Frigerio que camina por las pampas chatas. Es un desarrollista empedernido. Yo no siempre estoy de acuerdo con lo que él sostiene, pero me parece que ayuda a la diversidad de opiniones dentro del cohete y que da una visión interesante que hay que tener en cuenta. Bueno, y una de las cosas que él insiste desde que empezó el cohete, él insiste que el salario es un precio político determinado por la lucha de clases y que el Estado puede fijar ese precio para estimular el consumo y la inversión sin que impacte en la inflación. Bueno, él lo dijo muchas veces. Y un día yo le dije, Enrique, está bien, tu afirmación teórica es muy interesante y publica fórmulas econométricas que nadie entiende, solo los econometristas la pueden entender. Yo las publico porque me parece interesante, aunque yo no las entienda. Digo, bueno, pero ¿por qué no te pones a escribir una nota donde expliques cómo sería ese mecanismo para aumentar el salario y que esto no impacte en la inflación? Bueno, en abril de este año escribió la nota y bueno, me parece que la relectura de esa nota es recomendable. Ahora yo voy a hacer nada más que una mínima síntesis, pero la nota está, en la nota mía de hoy está el link. Propone un préstamo del Estado por 4 meses con fondos de la ANSES que las empresas depositan como cargas sociales. Ese préstamo de la ANSES sería contra lo que se llama un bono Valit. Valit como bala, Valit en inglés. Un bono Valit es un instrumento financiero que, a diferencia de otros, se cancela íntegro al vencimiento, no hay pagos previos. Es decir, es a 4 meses, bueno, durante 4 meses no pagas nada y al vencer pagas todo. Aschieri dice que con el crecimiento económico que esto produciría, luego de ese cuatrimestre, las empresas estarían en condiciones de pagar esos nuevos salarios sin aumentar los precios ni requerir el préstamo, y en consecuencia sin afectar la inflación. Ahora, Alberto se opone al aumento de suma fija, como insistieron todos los trascendidos de su comitiva íntima en el viaje a Indonesia. Pero hasta ayer se abstuvo de explicar por qué. Lo hizo sí en París, con una referencia a los municipios y al pequeño comercio, que ya le había adelantado al cohete, ya estaba en la nota de hoy. Y en cambio se inclina por el bono de 45 lucas en 2 cuotas de la mitad este mes y el próximo, que decretó de urgencia el viernes por un decreto como refuerzo alimentario para adultos sin ingresos, y a los aumentos a jubilados que anunció Economía. Según Alberto, el 65% de los trabajadores que ganan menos de 90.000 pesos mensuales son empleados de los municipios,
y el 30% del comercio. Y ayer aclaró del pequeño comercio. Esos 90.000 pesos habría sido la línea de corte acordada con Cristina, la única vez que hablaron del tema en los términos de Cattarella, de persona a persona y personalmente. Bueno, un aumento de 30.000 pesos mensuales para esos trabajadores destrozaría a los municipios, dice el presidente. Sí, yo recién mientras te escuchaba hacer esta explicación de por qué económicamente funcionaría y por qué tras 4 meses se aumentaron, digamos, el rendimiento, podrían sencillamente pagar esos salarios sin tener que hacer mayores inconvenientes en sus balances, pensaba, todo esto partiendo de empresarias y empresarios que quisieran aportar, ¿no?, políticamente a que el Estado y el país funcionen, porque en líneas generales no hemos observado un empresariado que quiera que las cosas vayan bien, sino todo lo contrario, ¿no? Y hay de todo. Hay de todo. Bueno, en la reunión de la semana pasada, posterior al Congreso del Partido Justicialista en Mar del Plata, un grupo de intendentes de la provincia de Buenos Aires le plantearon al presidente que ni siquiera podían pagar los sueldos actuales sin ayuda de la nación o la provincia. Alberto dice que también pesa sobre los municipios el acuerdo paritario con los camioneros, porque en los municipios la recolección de basura es uno de los principales gastos del presupuesto. Algunos municipios terminaron los contratos con empresas privadas y municipalizaron el contrato, con lo cual se ahorran el 21% del IVA. Ah, claro. Pero de todos modos respetan el convenio de los conductores, que es de los buenos convenios. Yo le pregunté a Alberto, ¿y por qué no lo explicás en público? Digo, yo no quiero regalarle a Clarín el título. Alberto le respondió a Cristina. A mí me parece que Clarín no necesita ese tipo de insumos para la tarea de demolición del presidente y de la vice, que bueno, todos los días la realiza con un entusiasmo digno de mejor causa. Sí, formidable. Y por el contrario, me da la impresión a mí de que la idea que queda ante la ausencia de explicación es que se opone porque lo impulsa ella. Alberto dijo, no, yo no quiero dejarla como presionando con algo imposible de cumplir. Bueno, yo no creo que sea imposible de cumplir, pero bueno, son la diferencia de posiciones. Y me parece que es bueno expresar cuáles son esas diferencias de posiciones y discutirlo. Cada municipio tiene su propio sindicato estatal, ese es un dato a tener en cuenta, que no depende de las estructuras nacionales, ni de ATE ni de UPCN, que son los dos grandes gremios estatales. Yo hablé con Daniel Catalano, el secretario general de ATE Capital y adjunto de la CTA Nacional, que fue reelecto la semana pasada, junto con Yasky Llano, y Catalano me decía que las provincias tienen recaudación y ahorro aplicables al rubro salarial de los municipios y que lo que falta es una definición política. Dijo, bueno, es posible que algunos municipios del norte y del litoral no puedan cumplir y por eso, digamos, están pidiendo una paritaria nacional de los trabajadores municipales que se financie de la nación y las provincias del mismo modo en que se asiste a los docentes. Claro. Pero esa es una propuesta que no fue evaluada. No, tanto Alberto como Cristina sostienen que Massa coincide con lo que cada uno de ellos propone. Bueno. Qué habilidad, Massa es muy hábil. Bueno, Sergio despejó la duda y me dijo que está de acuerdo con Cristina y que Alberto lo sabe, pero que no lo dice en público por respeto. Y la propuesta goza además de un amplio consenso social. Hay una medición de la consultora Analogías que la pregunta es, ¿cree que habría que dictar un aumento general de salarios
por medio de una suma fija para que recuperen poder adquisitivo, 65,8% dijo que sí y 18,2% dijo que no. El resto no sabe. Y bueno, hay una descomposición por género, por edad, por nivel educativo, pero digamos, lo que importa es esta cifra total, ¿no? Y respecto de los trabajadores de comercio, que Alberto menciona, bueno, no vamos a entrar en ese detalle porque es un detalle muy, muy complicado. Ahora, el recorrido didáctico de CEPA incluye el aumento de suma fija que el actual gobierno concedió al asumir y dice, cuando se hizo funcionó. Y dice que cuando Alberto en diciembre del 2020, en cuanto asumió, dio un aumento de suma fija, mejoró el poder de compra del salario en un 7% promedio. Ahora, hay que aclarar que ese primer decreto fue solo para los privados. Al mes hubo otro para el sector público nacional, pero no era obligatorio para los municipios, que no lo pagaron, con excepción de Quilmes. Bueno, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, yo le pregunté cómo veía él el tema. Él dice que la suma fija ahora también debería ser solo para los trabajadores privados registrados, que desde 2019 vienen perdiendo contra la inflación. Y dice que los estatales van a terminar este año ganando. Su gobierno en la provincia de Buenos Aires aseguró una mejora de entre 90 y 94% hasta fin de año. Los provinciales, los municipios no adhirieron. Evidentemente ahí en los municipios hay un nudo problemático sobre el cual habría que actuar. El otro tema sobre el que han fijado posición Alberto y su principal colaboradora, es decir, ha habido un desplazamiento interno dentro del gobierno, ¿no? En los últimos meses ha ganado posiciones y al día de hoy es realmente la principal colaboradora de Alberto, es la portavoz Gabriela Cerruti. El tema sobre el que también han fijado posición es la eventual suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El gobierno entiende que el kirchnerismo no tiene los votos suficientes para hacerlo. Y el gobierno no quiere suspenderlo. Ahora, esta es la apariencia, digamos, lo que de alguna manera está instalado. Quieren suspenderlo, pero no tienen los votos. Ahora, lo que yo estuve indagando un poco me dice otra cosa. Me dice que Cristina no está segura que sea conveniente. Lo que pasa es que el cambio ese lo propicia la Cámpora. Entonces ahí hay una contradicción entre la Cámpora y Cristina. La Cámpora plantea suspenderlas y Cristina no está segura. ¿Por qué no está segura? Porque teme que esto le regale a la oposición una épica de la que por ahora carece y que produzca, por el contrario a lo que se supone de un conflicto y una dispersión, un abroquelamiento. Nos quieren silenciar, nos quieren impedir, bla, bla, ¿no? Y Massa, bueno, Massa se opone a las PASO no desde ahora, desde hace años. Ahora Massa confirma lo que dice Cristina, de que los votos para aprobar la suspensión están. Y me dijo una frase muy significativa. Dice, yo estaba seguro, pero Cristina me hizo dudar de que fuera una buena idea. Digamos, como ven, esta es una versión de los hechos muy diferente a lo que uno lee todos los días y escucha todos los días en diarios, radios, portales y televisoras. Ahora, les decía que, digamos, este tema de
de la suma fija, el salario, de la inflación, el planteo de Cristina, es simultáneo con la ofensiva judicial en contra de ella. Bueno, el último episodio fue el martes pasado, cuando la Corte Suprema hizo lugar al recurso extraordinario del PRO, de los senadores Juez y Schiavoni, y declaró nula la designación como representante de la segunda minoría del Senado para integrar el Consejo de Magistratura del senador peronista Martín Doñate, considerando que la división del bloque Frente de Todos resulta inoponible a los fines de la conformación del Consejo. Esto lo decidieron 3 jueces, que son Rosati, Rosenkrantz y Maqueda. Bueno, en el cuarto punto de la decisión, el presidente de la Corte, Horacio Rosati, dispone comunicar lo resuelto al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosati, quien enhebra así un récord muy difícil de superar. Miren esto. En diciembre del año 15 fue designado ministro de la Corte en comisión y por decreto presidencial, lo mismo que su colega Rosenkrantz. En octubre del 2021 fue electo presidente de la Corte Suprema por su propio voto, igual que Rosenkrantz para la vicepresidencia. En diciembre del 2021 declaró inconstitucional la ley de conformación del Consejo de la Magistratura y repuso la vigencia de la ley anterior que había sido derogada por el Congreso hacía 15 años. En abril de 2022, por esta decisión, asumió como presidente del Consejo de la Magistratura. Y el 8 de noviembre, la semana pasada, subrogó al Senado de la Nación en sus atribuciones constitucionales. Bueno, el amparo de los senadores Juez y Schiavoni del PRO había sido rechazado en primera y segunda instancia en el fuero contencioso administrativo federal. La Cámara de Apelaciones sostuvo que estaba en juego el funcionamiento político interno del Poder Legislativo y que esto no es justiciable, es decir, no está sujeto a la interpretación de los jueces. Y la Cámara interpretó el artículo 66 de la Constitución y el artículo 55 del Reglamento del Senado, que a su vez tiene rango constitucional. Claro. Es decir, la Constitución menciona el Reglamento del Senado sobre la formación de los bloques, y la Cámara de Apelaciones citó el fallo de la misma Corte de abril de 2020 sobre las atribuciones del Senado para dictar su propio reglamento. Y en ese sentido indicó que lo relativo a la oportunidad y a la intencionalidad son cuestiones inherentes al funcionamiento interno de la Cámara y responden a las reglas de la lógica política. Pero la Corte entendió que la cuestión sí resulta justiciable y que debe ser sometida, dice, a su severo escrutinio. Ya empezamos con los adjetivos. No bastaba con el escrutinio, tiene que ser severo. Porque de lo contrario se ubicaría a otro poder del Estado por encima de la Constitución y las leyes. Y la verdad que el único poder del Estado que puede estar por encima de la Constitución y las leyes es la Corte. Está implícito en este párrafo. Esto de dime de qué presumes y te diré de qué careces. Proyección freudiana. Severo no estaría viniendo. Clarísimo, ¿no? Bueno, el fallo dice que en la fecha de la notificación de la sentencia sobre el Consejo, que fue en diciembre del 21, la segunda minoría del Senado era el Frente PRO, y que entonces la división del Frente de Todos en los bloques del Frente Nacional y Popular y de Unidad Ciudadana viola el indudable objetivo de pluralidad representativa en la integración del Consejo. Ahora, es muy llamativo el fallo, es una acumulación de descalificaciones y de frases despectivas dirigidas a la presidencia del Senado. Ahora, la presidencia del Senado no forma parte del cuerpo y solo tramitó las decisiones que adoptaron los propios senadores. Es
Si los senadores deciden conformar los bloques, Claro. se lo notifican a la presidencia del Senado y el presidente del Senado protocoliza eso, Sí, nada sí, más. ejecuta. El problema es la presidenta del Senado. Claro. Para la Corte se trata de una maniobra para ocupar un lugar que no le corresponde. Desconoce el principio de buena fe. Es ilegítimo y manipulativo. Es un artificio o artimaña que procura obtener un rédito ilegítimo. Es una ardid o manipulación que lesiona la exigencia de representación política, en este caso con relación a las minorías, y lesiona su ideario democrático. Quiebra las reglas más básicas del debido proceso legislativo y la obligación de respetar y acatar el proyecto de República Democrática que establece la Constitución. Nada ¿Qué más. te parece? Nada más. Ahora, vos me decís, ¿y por qué este fallo ahora? Bueno, este fallo solo tiene validez hasta el viernes 18, que es cuando vencen los mandatos actuales. Es decir, es ostensible que lo que han querido es transmitir un mensaje político, porque si no, era cuestión de esperar hasta el viernes, ver a quién se designa y en todo caso obrar a partir de allí. Pero además, Cambiemos hizo lo mismo en la Cámara de Diputados, dividiendo en dos el bloque pro UCR para que el macrista Tonelli ocupara el lugar de la kirchnerista Fernández Sagasti en el Consejo. ¿Eso no fue un artificio o artimaña, un ardido, una manipulación? No, ese no. Ah, ok. Bueno, como era de prever, los senadores peronistas consideran inoponible el fallo a la designación de los representantes del cuerpo en el Consejo y van a insistir con Doñate. Y además, desde la Cámara de Diputados se va a promover el juicio político de los 3 jueces de la Corte. Digo de los 3 porque Lorenzetti no firmó. Y no firmó porque en el fallo de diciembre de 2021 dijo que solo el Congreso puede poner en vigencia una ley. Así que para él, la constitución actual del Consejo no es legítima. Es decir, no hay una ley que lo disponga, lo dispuso la Corte y él estuvo en disidencia. Y además, y esto hay que estar atento a la semana que viene, hay varios proyectos en elaboración tendientes a terminar con la intromisión de la República Autónoma del Cuarto Piso en temas reservados a la soberanía popular. Bueno, Rosati es el mascarón de proa de esta ofensiva antipolítica, pero yo sugiero prestarle atención también a Rosenkrantz. Y vinculo con lo que decíamos antes, con la insistencia de Cristina en la suma fija, el control de la inflación, el estar atento a cómo se manejan las grandes empresas. ¿Por qué? Porque Rosenkrantz es abogado de grandes empresas. Rosati no, pero Rosenkrantz sí. De las grandes empresas que según los trabajos de CEPA empujan la inflación hacia arriba, 2 eran clientes del estudio de Rosenkrantz cuando fue designado en la Corte. Bueno, cuando fueron las audiencias de confirmación en el Senado, dijo que él se iba a excusar en las causas de sus ex clientes. Pero este año se retractó, considerando que pasaron 5 años y entonces queda liberado de ese compromiso. Ahora, no hay ley ni código que diga que pasados 5 años... Porque se le ocurrió a él, básicamente. Se le ocurrió a él. Ok. Bueno, recordemos que en el año 14, con el propósito de volver a juzgar a Cristina en las causas en las que había sido absuelta, Rosenkrantz prologó un libro con 2 trabajos sobre el tema. Uno del entonces secretario de Martín Irunzon en la Cámara Federal, Federico Morgenstern. Y en cuanto asumió en la Corte, Rosenkrantz designó a Morgenstern como prosecretario letrado para asuntos de confianza. Y fue el redactor del fallo del 2x1 en la causa Muiña por crímenes de lesa humanidad,
fallo instigado por el secretario de Derechos Humanos de Macri, Claudio Abruj. Fallo que fue el detonante de aquella marcha histórica en contra del 2x1. Y que los obligó a retroceder de una manera espectacular. Durante la presidencia de Alfonsín, Rosenkrantz integró el Consejo de Consolidación de la Democracia, junto con otro abogado de grandes empresas, que se llama Alfredo Mauricio Vítolo, que es fue el asesor jurídico de Abruj en la Secretaría de Derechos Humanos. Vítolo propone abiertamente el perdón a los militares detenidos por crímenes de lesa humanidad. Ahora, no es un especialista en derecho penal ni derechos humanos, es especialista en derecho corporativo y director él mismo de grandes empresas. Como consecuencia de una serie de fusiones que son muy comunes entre los estudios, terminó siendo socio de Emilio Cárdenas en uno de los mayores estudios del país, Nicholson y Cano Abogados. Y entre sus principales clientes hay otro integrante de la lista de cepa que tiene los precios hacia arriba. Bueno, en el famoso caso Fontevecchia, la Corte contradijo con el voto de Rosenkrantz una larga jurisprudencia anterior, incluso anterior a la reforma constitucional de 1994, y sostuvo que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son obligatorios para la Corte Argentina, que se reserva la última palabra. Bueno, aquí está claro, acá hay un programa: armisticio con los torturadores, guerra a los políticos, menoscabo del sistema internacional de defensa de los derechos humanos y siempre negocios. Hay una obra de Tom Stoppard que se llama, en alusión a dos personajes secundarios, Rosenkrantz y Gilnes están muertos. Bueno, en este caso Rosenkrantz y Morgenstern están bien vivos. Sí, son dos grandes vivos. Bueno, mañana la vicepresidenta va a recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti por su reticencia a expandir la investigación del atentado más allá de los ejecutores materiales. Quien sí está dispuesto a hacerlo, pese al freno que le aplicó la sala de la Cámara Federal integrada por los jueces Bruglia, Bertuzzi y Llorens, es el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien no solo procesó a los revolufederales que la Cámara había dejado en libertad, sino que está indagando acerca del financiamiento otorgado al grupo de alborotadores por Caputo Hermanos. A mí realmente me parece muy llamativo la inexplicada relación entre la familia de dos grandes empresarios que alternan con la élite financiera internacional y los presuntos jóvenes indignados que amenazaban en forma abierta con matar a la vicepresidenta, a su hijo y a cualquier kirchnerista que pasara cerca. Otra cosa también muy extraña es cómo se ha movido el indicador de riesgo país. En julio y agosto, antes del atentado, cayó porque alguien comenzó a comprar bonos argentinos, mientras la manada huía en estampida de los demás mercados emergentes. Se produjo eso que se llama el vuelo hacia la calidad. Es decir, rajan todos los mercados emergentes y van a comprar los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Bueno, hubo una excepción. Alguien empezó a comprar bonos argentinos, mientras todos los demás vendían, alguien compraba. Hay una pregunta, viste, que no podés dejar de hacerte. ¿Alguien sabía que estaba por producirse un acontecimiento que los mercados celebrarían como un regalo celestial? Y estaban comprando algo que estaba a precio de basura, pensando que después del regalo celestial se cotizarían al alza. ¿Y no hay forma de averiguar quién compra bonos argentinos? Estoy tratando. Okay. Bueno, esta semana el abogado de la nueva centroderecha, Hernán Seivane, negó lo que afirmamos la semana pasada o hace 2 semanas, que Brenda Uliarte sea la persona cuya fotografía publicó el cohete en la nota de operaciones de inteligencia. Era otra piba, dijo, y la identifican como Fátima Mercado. No es cierto, era Brenda Uliarte.
Y en la edición de hoy podés ver a las dos. Están las dos en el mismo acto, vestidas de distinta manera, y son claramente distintas personas. Y la presencia de Uliarte en la movilización de los revolucionarios del 2 de abril en Plaza de Mayo muestra la coordinación entre estos grupos aparentemente distintos. Todo esto ocurre en un contexto global que no es muy fácil de interpretar. Con pocas horas de diferencia se distribuyeron dos encuestas que abonan esta imprecisión. Por ejemplo, Subán, Córdoba y Asociados preguntó sobre la identificación ideológica y comprobó un avance de las posiciones de derecha. No te voy a decir ahora las cifras porque en la radio retener las cifras no es tan simple, pero están en la página. Si hay más gente que se considera de derecha que de izquierda, y de centro derecha que de centro izquierda. Ahora, en la propia encuesta de Subán Córdoba hay una contradicción, porque el mismo universo de respondentes consideró remota la posibilidad de llegada al poder en Argentina, tanto de opciones fascistas como de opciones comunistas. Hay alguna diferencia de porcentaje, pero básicamente hay un desacuerdo predominante de más del error del 60% a esa posibilidad. Ahora, al mismo tiempo, otra consultora, Analogías, registró amplias diferencias en favor de una serie de tópicos que no pueden calificarse de derecha. En favor de un aumento en la inversión pública en educación, ciencia y tecnología, en favor de un aumento de la inversión en las empresas públicas, en contra de la privatización de las empresas públicas, en contra de la privatización del sistema previsional. Y también fueron muy favorables las opiniones sobre YPF y sobre Aerolíneas Argentinas, que son las bestias negras del liberalismo. Uh-huh. Entonces, digamos, uno se pregunta, ¿hay un regreso de las preferencias populistas o del centro hacia la izquierda en la región y en el mundo? ¿O lo que hay es una derrota de los gobiernos, cualquiera sea su definición ideológica? ¿Está perdiendo la derecha o están perdiendo los gobiernos? Me parece una pregunta muy, muy legítima, ¿no? Bueno, las elecciones recientes en Brasil y Estados Unidos mostraron el fracaso electoral de las posiciones más extremas de la derecha, personificadas por Jair Bolsonaro y Donald Trump. Como es, digamos, habitual en las elecciones medio término de Estados Unidos, el partido del gobierno retrocedió respecto a la elección presidencial previa. Esto viene pasando así desde hace décadas. Un partido gana la elección presidencial y 2 años después pierde la elección legislativa. Ahora, esa derrota del gobierno fue mucho menor que en las últimas décadas, y de ninguna manera se produjo la ola roja que se vaticinaba, rojo republicano, azul demócrata. De hecho, hoy se confirmó que los demócratas conservan el liderazgo en el Senado, ¿no? Son 50-49. Pero me parece que falta un resultado todavía en un estado, y en otro estado hay una segunda, pero de todos modos... Hay una segunda, en diciembre. De todos modos, digamos, se esperaba una paliza roja y no ocurrió una paliza roja. Y en varios estados, los candidatos negacionistas, conspiranoicos, antisemitas, antivacunas, antiaborto, supremacistas, apoyados por el expresidente Donald Trump, perdieron ante contendientes demócratas que hicieron campaña con la defensa de la democracia y de los derechos. Fue el mejor resultado en una elección de medio término para un gobierno en 40 años. Y ahora ni siquiera es seguro que Trump vaya a anunciar esta semana su candidatura, como se había vaticinado. Y le surgió un competidor muy fuerte,
que es el reelecto gobernador de Florida, Ron DeSantis, católico, familia bien constituida, que consiguió teñir de rojo un estado swinger. Es decir, Florida era un estado swinger. Ahí es fundamental el voto latino, ¿no? Digo, que en su enorme mayoría es conservador de derecha, por no decir de ultraderecha. Las mujeres tuvieron un rol decisivo en esa elección en respuesta al fallo de la Corte Suprema. La Corte Suprema es un fenómeno en Estados Unidos. Trump tuvo apenas un mandato de 4 años y logró designar 3 jueces en la Corte Suprema, con lo cual tiene una mayoría de 2/3 con extremas posiciones de derecha, lo cual establece un punto de contacto con lo que pasa en la Argentina. Allí, igual que aquí, el gobierno de los jueces amenaza la subsistencia de la división republicana de poderes, ya corroída por la inclinación judicial a favorecer con sus decisiones las conveniencias del gran capital por sobre los derechos de los trabajadores, que es una constante histórica en Estados Unidos. Hay un antecedente histórico de que tiene casi un siglo. En la década de 1930, una Corte Suprema conservadora declaró inconstitucionales de forma sistemática las leyes y decretos del presidente Franklin Delano Roosevelt en aplicación de su programa de intervencionismo estatal para la reactivación económica, conocido como el New Deal. Y la Corte llegó a decir que la democracia estaba de vacaciones y había vuelto Nerón. Roosevelt fue reelecto en 1936 y él pudo designar un juez en la Corte, Felix Frankfurter, que estableció otra jurisprudencia. Frankfurter estableció que la justicia debe autorrestringir su actividad, porque el menos democrático de los poderes no puede imponerse a un presidente o a un congreso elegidos por el pueblo. Y escribió una frase que me parece de aplicación Fijar a Twitter. lo que está pasando hoy en la Argentina. Sí, totalmente. Una remera que diga: si los jueces quieren ser predicadores, deberían dedicarse al púlpito. Si pretenden ser primariamente configuradores de una política, su lugar es el Parlamento. Los jueces obstinados son los menos defendibles entre todos los que atacan al imperio de la ley. Parece que son frases de una enorme actualidad. Bueno, quiero terminar con otra nota que tenemos en el cohete, que no es mía, sino de Fernando Latrille. Ustedes se acuerdan que hay 2 dirigentes de camioneros que están detenidos. El secretario general del sindicato de choferes de San Nicolás, Maximiliano Cabaleiro, y el delegado en San Pedro, Fernando Espíndola, que desde abril están imputados y detenidos por turbación de la posesión, extorsión y extorsión en grado de tentativa y coacción, por denuncia del empresario Gustavo Rey, propietario de una empresa de distribución, que dice que, lo extorsionaron. Ahora, aparecieron unos audios, unas grabaciones, que no solo ponen en duda esto, sino que muestran que fue Rey el que intentó extorsionar a los delegados gremiales. Escuché el diálogo, son 3 audios, vamos a ponerlo uno detrás del otro, seguidos, para que vos escuches cómo es el empleador, el dueño de la empresa, el que intenta extorsionar a los sindicalistas. Gustavo. Aquí. Sí, Gustavo, decime. Hola. Quiero tener una reunión con vos, pero lejos de todo. Bueno, dame, Gustavo, yo estoy en San Nicolás. No, tranquilo, boludo, tranquilo. Sí. Acabo de entrar a San Nicolás y ¿Qué tengo que pasó? llevar papeles, tengo que llevar un montón de cosas, Gustavo, acá en San Nicolás. No, ya está.
Sí. Olvídate. Escúchame, no te hagas Decime. drama. Yo voy a hacer no sé, Gustavo, yo la semana que viene tengo que estar en San Pedro. Nos juntamos cuando voy, no tengo ningún problema. Escúchame, pará. Sí. Yo te estoy llamando constructivamente, ¿eh? Olvídate de la filmación, ya pasó toda esa pelotudez. Sí. ¿Estamos? Dale, Gustavo, no hay problema. Y te puedo Nos juntamos asegurar... Cuando vos quieras, nos juntamos, Gustavo. Pará un ratito, te puedo asegurar que como vos viniste como caballero, yo te voy a responder como caballero. Yo no tengo problema, Gustavo. No, pero aparte te voy a responder como caballero y te voy a hacer ganar plata. No, yo mi plata la gano logrando, Gustavo. Escúchame, no te vas a juntar con nadie más que conmigo y con gente que te puede dar soluciones. De verdad te digo, después de toda la pelea esta que nos sangramos, porque esta fue la pelea por el título, ¿me entiendes? Para mí, nos cagamos trompadas. No la tenía ni que haber tenido, Gustavo. No importa, pasó. Bueno, sí, y ahora hay que solucionarlo. Lo vamos a solucionar. Dale, buenísimo. Es lo que más quiero, Gustavo, yo. Lo primero, además, hoy me pasó muy importante, solucionamos un gran problema que es la gente, que es lo que le corresponde a la gente y todo lo que pedía la gente. Hoy lo solucionamos. Sí, de verdad te digo. Sí. Yo y vos vamos a terminar siendo amigos, pero no por... ¿Sabés por qué vamos a terminar siendo amigos? Porque vos te la aguantás y yo considero que también. No, Gustavo, no pasa No, por sí, boludo, sí, pará. pasa por esas cosas, Gustavo. No, sos un tipo admirable, ¿Sabés cuando me la aguantaba, Gustavo? Cuando tenía 17 años y me creía que la vida era otra cosa, Gustavo, y estaba parado arriba de un paravalancha. Ahí creía que me la aguantaba. Maxi, Gustavo, hoy tengo 41, tengo canas. Yo tengo 43. Yo te voy a decir una cosa. Sos un tipo admirable por todo el tipo que haces. Te digo la verdad, hoy me saco el sombrero. Bueno, ojalá, Gustavo. Me saco el sombrero. Espero que vos entiendas también me decís tú. Yo hoy roboré como un tipo sin experiencia. Yo no necesito más plata, Gustavo. No, yo tampoco. Yo no necesito más plata que la que tengo, ni siquiera, mira, yo hace varios años tuve un accidente. Yo te voy a pedir una cosa, pará. Todo el quilombo que vos escuchás, porque tengo a mi hijo que están gritando acá, son chiquitos. Pero no Olvídate que... importa, Gustavo, mirá, yo hace unos años tuve un accidente, prácticamente. Yo puedo poner el altavoz, voy a poner el altavoz, pero no porque está en ahí. Haz lo que vos quieras. Pará, no. Chicos, por favor, silencio. ¿Estamos? Lo que escuchás es el quilombo de los pendejos. Estoy yo solo. Gustavo, no tengo problema. Pará que pongo el altavoz porque me transpira el teléfono en el oreja, fuera de joda. No tengo drama, Gustavo, haz lo que vos quieras. Mirá, Gustavo, yo no necesito ganar más plata que la que gano, no te creo. No lo entendí, escuchame, Gustavo, yo lo entendí hace unos años y escuchame lo que por ahí te va a servir lo que te voy a decir. Yo lo entendí hace unos años cuando tuve un accidente, prácticamente no perdí la vida de pedo, quedé vivo. Y realmente, yo entiendo que no voy a ser el más rico del cementerio, porque en el cementerio ponemos toda mierda. Ni yo ni vos. Y tampoco voy a ser millonario en mi vida, no me interesa, la plata no me interesa a mí. Ni que me hagan ganar más plata, ni que por... mirá, no tengo camiones, no tengo distribuidora, no gano plata por afuera, tengo mi recibo de sueldo. ¿Sabés cuál es mi objeto de vida? Jubilarme dentro de mi actividad que me gusta, que es la actividad sindical. Nada más. Qué extorsionado más extraño, ¿no? El que le ofrece ganar. Qué estrés que llena de diálogo. elogios a su extorsionador y le ofrece ganar dinero. Este muchacho está hace 7 meses detenido. Dios mío. Acusado de extorsión por quien intenta sobornarlo. Me parece que es un dato muy interesante sobre este movimiento antipiquete, antibloqueo que está organizando Florencia Arieto de Bullrich, ¿no? Quería que compartiéramos este tema porque creo que es uno de los temas de fondo que están en juego en la Argentina de ahora y de los meses por venir. El cohete a la luna radio. Un desplazamiento estelar con Horacio Berbitsky, Manuela Iriani y Marcelo Figueras. Domingos de 9 a 11 por la 530.